Hay un momento en la vida de una persona en el que algo se rompe, no por fuera, por dentro. Un hilo invisible que te conectaba a la necesidad de ser visto, de ser querido, de ser elegido. Y cuando ese hilo se rompe, ocurre algo extraño. Al principio duele mucho, porque toda tu vida te enseñaron que necesitabas a alguien, que estar solo era un fracaso, que el amor de otra persona era la meta, el premio, la prueba de que valías algo. Pero luego pasan los meses, pasan los años, y un día te despiertas en una casa vacía, en silencio, y ese silencio que antes te aterraba ahora te abraza, y descubres algo que nadie te había contado, que hay una paz al otro lado de la necesidad que no se parece a nada que hayas sentido antes. Hoy quiero hablarte de eso, de lo que pasa cuando dejas de necesitar a los demás, no desde el resentimiento, no desde la amargura de quien fue herido y ahora se protege, sino desde ese lugar extraño y luminoso al que llegan algunas personas después de haber atravesado el desierto de sí mismas. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro sobre esto, sobre atravesar ese desierto interior del que hablo. Se llama Atravesando el desierto y lo tenéis en la descripción y en el comentario fijado, por si queréis acompañar este vídeo con una lectura más profunda. Lo que voy a contarte hoy no es una invitación al aislamiento, no es una defensa de la frialdad ni un manual para dejar de amar. Es algo más difícil de explicar. Es lo que ocurre cuando tu felicidad deja de depender de que alguien te elija, cuando tu paz deja de estar en manos de otra persona, cuando puedes mirar a alguien a los ojos, sentir atracción, sentir cariño y aún así saber que estarías bien si se fuera. Eso no es desamor, eso es libertad, y muy poca gente llega ahí. Vamos a hablar de neurociencia, de qué le pasa a tu cerebro cuando dejas de buscar validación externa. Vamos a hablar de psicología, de ese proceso que Jung llamaba individuación, convertirte en alguien completo sin necesitar que otro te complete. Y vamos a hablar de la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que transforma. Si esto te resuena, si alguna vez has sentido que algo en ti cambió y ya no necesitas lo que antes te desesperaba, quédate. Si estás empezando ese camino y te da miedo lo que hay al otro lado, quédate también. Empecemos. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que algo cambia para siempre. No es un evento dramático, no hay fuegos artificiales ni revelaciones místicas, es más silencioso que eso. Es como si un interruptor que llevaba encendido toda tu vida de repente se apagara, y al principio ni siquiera te das cuenta, sigues funcionando igual, sigues saliendo, trabajando, hablando con gente, pero algo dentro de ti ya no está buscando lo que antes buscaba. Algo dentro de ti ha dejado de tener hambre de algo que antes te desesperaba, y cuando finalmente lo notas, cuando finalmente te das cuenta de que ya no necesitas lo que antes necesitabas, la sensación es extraña, es liberadora y aterradora al mismo tiempo. Porque toda tu vida te dijeron que necesitabas ciertas cosas para estar completo. Y ahora descubres que puedes estar completo sin ellas, y eso cambia todo. Vamos a hablar de lo que pasa cuando cruzas ese umbral, de lo que ocurre en tu cerebro, en tu psique, en tu forma de ver el mundo cuando dejas de necesitar la validación de los demás. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas por qué necesitabas esa validación en primer lugar. Porque no es un capricho, no es debilidad. Es biología, es evolución, es millones de años de programación que te convirtieron en un animal social que depende de la tribu para sobrevivir, y entender eso es el primer paso para liberarte de ello. Imagina que eres un homínido hace 200.000 años. Vives en una sabana africana rodeado de depredadores que pueden matarte en segundos. No tienes garras, no tienes colmillos, no puedes correr más rápido que un león ni trepar más alto que un leopardo. Tu única ventaja evolutiva es el grupo, la tribu. Si la tribu te acepta, sobrevives. Si la tribu te rechaza, mueres. Así de simple, así de brutal. Y tu cerebro lo sabe. Tu cerebro lleva 200.000 años grabando esta ecuación en lo más profundo de tu sistema nervioso. Aceptación igual a supervivencia, rechazo igual a muerte. Por eso duele tanto que te ignoren. Por eso te importa tanto lo que piensen de ti. Por eso pasas horas eligiendo qué foto subir a redes sociales o qué decir en una conversación para caer bien. No es vanidad. Es un mecanismo de supervivencia tan antiguo como la especie humana. Tu cerebro cree literalmente que si los demás no te aprueban, vas a morir.
Y aunque racionalmente sabes que eso no es verdad, que nadie va a echarte a los leones por un comentario incómodo en una cena, tu sistema límbico no lo sabe. Tu amígdala no lo sabe. Esa parte primitiva de tu cerebro sigue funcionando exactamente igual que hace 200.000 años. Hay un experimento famoso que ilustra esto de forma brutal. Se llama el experimento del ciberostracismo. Los investigadores crearon un juego de ordenador muy simple. 3 personas se pasan una pelota virtual entre ellas. Lo que los participantes no sabían es que las otras 2 personas no existían, eran algoritmos. Al principio el algoritmo incluía al participante en el juego. Le pasaban la pelota, él la devolvía, todo normal. Pero en algún momento los otros 2 jugadores dejaban de pasarle la pelota. Simplemente lo ignoraban. Se la pasaban entre ellos y el participante se quedaba ahí mirando, excluido. ¿Sabes qué encontraron los investigadores? Que cuando los participantes eran excluidos del juego, se activaban exactamente las mismas regiones cerebrales que se activan cuando experimentamos dolor físico. La corteza cingulada anterior, la misma zona que se enciende cuando te quemas la mano o te golpeas el dedo del pie, se encendía cuando los participantes eran ignorados en un juego de ordenador que sabían que no era real. Tu cerebro no distingue entre el dolor de una herida y el dolor de ser rechazado. Para él es exactamente lo mismo. Eso es lo profundo que está grabada la necesidad de pertenencia. Y esto tiene implicaciones enormes en cómo vives tu vida. Piensa en todas las decisiones que has tomado para encajar, en todas las versiones de ti mismo que has creado para ser aceptado, en todas las opiniones que te has callado por miedo a que te miren raro, en todas las veces que has dicho que sí cuando querías decir que no, que has sonreído cuando querías gritar, que has sido amable con alguien que no lo merecía solo porque necesitabas que te siguiera queriendo. Eso no es hipocresía, es supervivencia mal calibrada. Es tu cerebro de hace 200.000 años intentando protegerte de una amenaza que ya no existe. Pero aquí viene lo interesante. Hay personas que cruzan un umbral. Hay personas que, por las razones que sea, por circunstancias de la vida, por elección consciente, por una combinación de ambas, dejan de necesitar esa validación con la misma intensidad. Y cuando eso pasa, algo muy profundo cambia en ellas. No se vuelven frías, no se vuelven insensibles, no dejan de querer a los demás ni de disfrutar de la compañía. Pero algo se suelta. Algo que estaba apretado desde siempre de repente se relaja. Y la sensación es difícil de describir si no la has experimentado. Es como haber llevado toda tu vida una mochila pesada sin saber que la llevabas, porque siempre estuvo ahí, desde que tienes memoria. La mochila de necesitar gustar. La mochila de preocuparte por lo que piensan. La mochila de calibrar constantemente si lo estás haciendo bien, si estás siendo suficiente, si los demás te aceptan o te rechazan. Y un día esa mochila se cae. Y de repente puedes caminar erguido. Y de repente respirar no cuesta tanto. Y de repente el mundo parece más ligero, más amplio, más tuyo. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué tiene que pasar para que alguien cruce ese umbral? No hay una fórmula única, pero hay patrones. Y voy a contarte algunos. El primero, y quizás el más común, es el tiempo en soledad. No la soledad de un fin de semana sin planes. Hablo de periodos largos, meses, años. Tiempo suficiente para que el silencio deje de ser incómodo y empiece a ser normal. Tiempo suficiente para que tu sistema nervioso se recalibre. Porque eso es lo que pasa cuando pasas mucho tiempo solo. Tu cerebro empieza a dejar de buscar constantemente señales de los demás. Al principio es duro. Al principio el silencio grita. Porque estás acostumbrado al ruido, a la estimulación, a tener siempre a alguien cerca que te confirme que existes. Y cuando eso desaparece, hay un periodo de abstinencia, como un adicto que deja la droga. Tu cerebro busca desesperadamente la validación que ya no está llegando. Revisas el móvil cada 5 minutos esperando un mensaje que te haga sentir que importas. Te inventas excusas para llamar a alguien, para quedar con alguien, para no estar solo con el silencio que te aterra, pero si aguantas, si te quedas ahí, si resistes la tentación de llenar el vacío con cualquier cosa, algo empieza a cambiar. El silencio deja de gritar y empieza a susurrar, y luego deja de susurrar y empieza a cantar. Y un día te despiertas en una casa vacía y en lugar de sentir soledad sientes paz, una paz que no sabías que existía, una paz que no depende de nadie más que de ti. Y esa paz, una vez que la has probado, ya no la puedes dejar ir, porque es tuya, no te la puede quitar nadie. No depende de que alguien te llame, de que alguien te quiera,
de que alguien te elija. Está ahí, dentro de ti, accesible siempre que la necesites. El segundo patrón es el dolor, y no me refiero a cualquier dolor. Me refiero a ese tipo de dolor que te rompe por dentro y te obliga a reconstruirte desde cero. Una traición profunda, una pérdida devastadora, un fracaso que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Cuando atraviesas algo así hay dos caminos posibles. El primero es cerrarte, endurecerte, decidir que nunca más vas a confiar en nadie, nunca más vas a necesitar a nadie, nunca más vas a dejar que nadie tenga poder sobre ti. Eso no es libertad. Eso es armadura, es protección construida desde el miedo, no desde la paz. Y aunque te protege del dolor, también te aísla de la vida. El segundo camino es diferente. Es atravesar el dolor hasta el otro lado. Es dejar que te rompa, pero no dejar que te endurezca. Es aprender de la experiencia sin convertirla en resentimiento. Y cuando haces eso, cuando atraviesas el fuego y sales del otro lado, todavía capaz de amar, todavía capaz de confiar, pero ya sin necesitar que nadie te complete, algo muy profundo ha cambiado. Ya no buscas en los demás lo que solo tú puedes darte. Ya no esperas que alguien venga a salvarte, a validarte, a darte permiso para ser quien eres, y eso no te hace frío, te hace libre. Hay una diferencia enorme entre no necesitar a los demás porque te has cerrado al amor y no necesitar a los demás porque has aprendido a amarte a ti mismo. En el primer caso, la soledad es una fortaleza construida con miedo. En el segundo caso, la soledad es un jardín que has aprendido a cultivar, y desde ese jardín puedes elegir a quién invitas, no porque lo necesites, sino porque lo deseas, y esa es toda la diferencia. El tercer patrón es la edad, y esto es algo de lo que no se habla lo suficiente. Hay algo que le pasa a mucha gente cuando cruza cierto umbral de años vividos, no a todos, pero sí a muchos. Es como si el sistema nervioso, después de décadas de buscar validación, de intentar encajar, de preocuparse por lo que piensan los demás, simplemente se cansara. No es que dejes de importarte, es que te importa de otra manera, es que ya has visto suficiente, ya has experimentado suficiente, ya has comprobado que la gente que te criticaba hace 20 años ahora ni se acuerda de ti, ya has verificado que todas esas cosas que te preocupaban tanto al final no importaban nada. Y esa acumulación de experiencia, esa perspectiva que solo dan los años, te va soltando poco a poco de la necesidad de aprobación. Hay estudios que muestran que los niveles de ansiedad social tienden a disminuir con la edad, que las personas mayores reportan menos preocupación por lo que piensan los demás, que hay una especie de liberación que viene con el tiempo, no porque te vuelvas insensible, sino porque tus prioridades cambian. Cuando tienes 20 años, tu identidad está en construcción. Necesitas que los demás te reflejen para saber quién eres. Necesitas feedback constante para calibrar si lo estás haciendo bien. Pero cuando tienes 50, 60, 70 años, ya sabes quién eres. Ya has tenido tiempo de probarte a ti mismo. Ya no necesitas que nadie te lo confirme. Pero aquí viene algo importante. Algo que quiero que entiendas antes de seguir adelante. No necesitar a los demás no significa no quererlos. No significa aislarte. No significa convertirte en una isla que no necesita de nadie. Eso sería malinterpretar completamente de lo que estoy hablando. Lo que cambia cuando cruzas ese umbral no es tu capacidad de amar, es tu dependencia del amor de los otros para sentirte completo. Piénsalo así, imagina que tienes hambre todo el tiempo, un hambre constante, insaciable, que te hace buscar comida desesperadamente, que te hace comer cualquier cosa que encuentres aunque no te guste, aunque te haga daño, aunque no te nutra. Esa es la necesidad de validación cuando está descontrolada. Comes cualquier migaja de atención que te den porque el hambre es más fuerte que el criterio. ¿Aceptas relaciones que no te convienen porque el miedo a estar solo es más fuerte que el respeto a ti mismo? ¿Dices que sí a cosas que no quieres porque el terror al rechazo es más fuerte que tu propia voz? Ahora imagina que un día, por alguna razón, ese hambre se calma. No desaparece del todo. Sigues disfrutando de la comida, sigues queriendo comer, pero ya no estás desesperado. Ya puedes elegir, ya puedes decir no a lo que no te nutre sin sentir que vas a morir de hambre. Ya puedes esperar a que llegue algo que realmente valga la pena en lugar de lanzarte sobre lo primero que aparezca. Eso es lo que pasa cuando dejas de necesitar la validación de los demás con la intensidad con la que la necesitabas antes. Sigues queriendo conexión, sigues disfrutando del amor, de la amistad, de la compañía, pero ya no estás desesperado.
Y eso cambia completamente la calidad de tus relaciones. Porque aquí hay algo que nadie te dice. La desesperación se huele, la necesidad se nota, y paradójicamente, cuanto más necesitas que alguien te quiera, menos probable es que te quieran de la manera que mereces. Porque la necesidad atrae a dos tipos de personas, las que quieren aprovecharse de tu necesidad y las que huyen de ella porque les resulta agotadora. Las personas sanas, las personas que podrían ofrecerte una conexión real, suelen alejarse de la desesperación, no por crueldad, por instinto, porque saben que alguien que te necesita demasiado no puede verte realmente. Solo puede ver lo que necesita de ti. En cambio, cuando ya no necesitas, cuando puedes estar perfectamente bien solo, cuando tu felicidad no depende de que alguien te elija, algo curioso pasa. Te vuelves magnético de una manera diferente. No por manipulación, no porque estés jugando ningún juego, sino porque la energía de alguien que está completo es radicalmente diferente a la energía de alguien que busca desesperadamente que lo completen. Y la gente lo nota. Aunque no sepa explicarlo, lo siente. Hay un concepto en psicología que me parece fundamental para entender esto. Jung lo llamaba individuación. Es el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es. No en quien la sociedad le dice que sea, no en quien sus padres esperaban que fuera, no en quien su pareja necesita que sea, sino en sí misma, completa, integrada, entera. La individuación implica, entre otras cosas, dejar de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Implica dejar de proyectar en los demás las partes de ti que no has integrado. Implica volverse capaz de estar solo sin sentir que te falta algo esencial. Y cuando alguien ha recorrido ese camino, cuando alguien ha hecho el trabajo de conocerse, de aceptarse, de reconciliarse con sus luces y sus sombras, ya no necesita que nadie venga a rescatarlo, porque ya se ha rescatado a sí mismo. Esto no significa que no quiera compañía, no significa que prefiera estar solo para siempre, significa que puede elegir su compañía desde un lugar de abundancia en lugar de desde un lugar de carencia. Y eso es toda la diferencia del mundo. Déjame contarte algo que he observado una y otra vez. Las mejores relaciones que he visto, las más sanas, las más duraderas, las que parecen nutrirse mutuamente sin consumirse, son siempre entre dos personas que podrían estar perfectamente bien solas. Dos personas que no se necesitan, que se eligen, que cada día deciden estar juntas, no porque les aterrorice la alternativa, sino porque genuinamente quieren compartir su vida con la otra persona. En cambio, las relaciones construidas sobre la necesidad, sobre el te necesito para estar completo, sobre el sin ti no soy nada, suelen ser las más destructivas, porque cuando necesitas a alguien con esa intensidad, no puedes verlo como es, solo puedes verlo como necesitas que sea, y eso es injusto para los dos. Para ti, porque te condena a una dependencia que te infantiliza, y para la otra persona, porque le pone el peso imposible de ser responsable de tu felicidad. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se cruza ese umbral del que hablo? No hay un método único, no hay un camino que funcione para todos, pero hay algunas cosas que ayudan. Y voy a compartirlas contigo no como fórmulas mágicas, sino como observaciones de lo que he visto que funciona. Lo primero es tiempo en soledad consciente, no soledad como castigo, no soledad como espera a que llegue alguien mejor, soledad como práctica, como elección, como periodo deliberado de tu vida en el que decides estar contigo mismo sin escapar. Eso significa no llenar cada momento de silencio con ruido, no correr hacia la primera distracción disponible cada vez que te sientes incómodo, quedarte ahí, con la incomodidad, con el vacío, con lo que sea que aparezca cuando no hay nadie más que te distraiga de ti mismo, y descubrir poco a poco que puedes sobrevivir a ese vacío que no te mata, que al otro lado hay algo que nunca habías visto. Lo segundo es hacer las cosas que te gustan, sin esperar que nadie te aplauda por ellas, cocinar una buena comida solo para ti, ver una película que te emociona sin tener a nadie con quien comentarla, pasear por un lugar bonito sin hacer una foto para enseñársela a nadie, aprender a disfrutar de tu propia vida sin necesitar testigos, porque eso es lo que significa ser tu propia fuente de validación, no necesitar que nadie vea lo que haces para sentir que vale la pena. Lo tercero es prestar atención a las veces que buscas validación externa y preguntarte qué estás intentando obtener realmente.
Cuando publicas algo en redes sociales y revisas cada 5 minutos cuántos likes tiene, ¿qué estás buscando? Cuando cambias de opinión porque alguien más importante que tú pensaba diferente, ¿qué estás intentando proteger? Cuando no dices lo que piensas por miedo a que te rechacen, ¿qué parte de ti está tan hambrienta que prefiere mentir antes que arriesgarse a no gustar? Observar estos patrones sin juzgarte es el primer paso para cambiarlos. En el próximo bloque vamos a profundizar en la neurociencia de todo esto. En qué pasa exactamente en tu cerebro cuando buscas validación y qué pasa cuando dejas de buscarla. Pero antes de llegar ahí quiero que te quedes con algo. Dejar de necesitar a los demás no es un objetivo frío, no es un muro que construyes para protegerte. Es lo contrario, es la base desde la que puedes amar de verdad, porque solo cuando no necesitas a alguien puedes elegirlo libremente. Solo cuando estás completo, sin nadie, puedes compartir tu vida sin exigir que el otro te complete. Y solo cuando tu felicidad no depende de que te elijan, puedes dejar de jugar juegos, dejar de manipular, dejar de actuar para que te quieran y simplemente ser quien eres. Eso es libertad. Y aunque el camino hasta ahí puede ser largo, aunque requiere atravesar silencios incómodos y soledades que asustan, lo que hay al otro lado vale todo lo que cuesta llegar. ¿Vamos a ver qué dice la ciencia sobre esto? Vamos a entrar en tu cerebro. Vamos a ver qué pasa exactamente ahí dentro cuando buscas la aprobación de los demás y qué cambia cuando dejas de buscarla. Porque todo lo que te he contado hasta ahora, toda esa sensación de libertad, toda esa paz que viene cuando ya no necesitas que nadie te valide, tiene una base biológica muy concreta. No es filosofía abstracta, no es pensamiento positivo, es química, es estructura neuronal, es la forma en que tu cerebro procesa la realidad. Y cuando entiendes eso, cuando ves el mecanismo por dentro, algo cambia. Porque ya no eres víctima de impulsos que no comprendes. Eres alguien que entiende su propia maquinaria y puede empezar a modificarla. Empecemos por lo básico. Tu cerebro tiene un sistema de recompensa. Es un circuito neuronal que evolucionó para motivarte a hacer las cosas que te mantienen vivo y que permiten que tus genes pasen a la siguiente generación. Comer, beber, reproducirte, conectar con otros seres humanos. Cada vez que haces alguna de estas cosas, tu cerebro libera dopamina. Y la dopamina se siente bien. Se siente muy bien. Es esa sensación de satisfacción, de placer. De esto es lo correcto que experimentas cuando muerdes algo delicioso o cuando alguien que te gusta te sonríe. Tu cerebro te está premiando. Te está diciendo, sigue haciendo esto. Esto es bueno para tu supervivencia. Ahora, aquí viene lo importante. La dopamina no solo se libera cuando obtienes la recompensa, también se libera cuando anticipas la recompensa. De hecho, los estudios muestran que la anticipación puede liberar incluso más dopamina que la recompensa en sí. Piensa en eso un momento. Tu cerebro te da más placer esperando algo bueno que obteniéndolo. Por eso la espera de las vacaciones a veces es mejor que las vacaciones. Por eso el coqueteo a veces es más excitante que la relación. Por eso revisar el móvil esperando un mensaje puede ser más adictivo que el mensaje en sí. Y esto tiene implicaciones enormes para entender la necesidad de validación. Cuando publicas algo en redes sociales, cuando dices algo en una reunión esperando que te aplaudan, cuando haces algo esperando que alguien lo note, tu cerebro entra en un estado de anticipación. Está esperando la recompensa. Está esperando el like, el comentario, la mirada de aprobación, el muy bien dicho. Y mientras espera, está liberando dopamina. Estás literalmente drogándote con la expectativa de ser validado. Pero aquí viene el problema. La dopamina es una droga que genera tolerancia. Igual que un adicto necesita cada vez más sustancia para sentir el mismo efecto, tu cerebro necesita cada vez más validación para sentir la misma satisfacción. El primer like te emociona. El 10º ya no tanto. El 100º apenas lo notas. Y sin embargo, la ausencia de likes duele igual o más que antes. Eso es adicción. Eso es dependencia química. Y millones de personas están enganchadas a ella sin siquiera saber que tienen un problema. Hay un experimento clásico en neurociencia que ilustra esto perfectamente. Se llama el experimento de la palanca. Los investigadores implantaron electrodos en el sistema de recompensa de ratas y les dieron una palanca que, al presionarla, estimulaba directamente ese circuito. Las ratas podían autoadministrarse placer puro con solo presionar la palanca. ¿Sabes qué pasó? Las ratas dejaron de comer.
Dejaron de beber, dejaron de dormir, se quedaron presionando la palanca hasta morir de agotamiento. El placer artificial era tan potente que anulaba todos los demás instintos de supervivencia. Ahora piensa en tu móvil, piensa en las redes sociales, piensa en esa necesidad de revisar constantemente si alguien te ha escrito, si alguien ha reaccionado a lo que publicaste, si alguien te ha dado la validación que necesitas. No es exactamente lo mismo que el experimento de la rata, pero el mecanismo es similar. Cada notificación, cada like, cada mensaje es una pequeña descarga en tu sistema de recompensa. Y tu cerebro quiere más, siempre quiere más. Y mientras sigas dándole lo que quiere, mientras sigas presionando la palanca, nunca vas a ser libre. La pregunta entonces es ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se rompe el ciclo? Y la respuesta está en entender algo fundamental sobre cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro es plástico, no en el sentido de artificial, sino en el sentido de moldeable. Las conexiones neuronales que tienes ahora no son fijas, pueden cambiar, pueden fortalecerse o debilitarse dependiendo de cómo las uses. Esto se llama neuroplasticidad y es una de las características más importantes del cerebro humano. Cada vez que haces algo, cada vez que piensas algo, cada vez que sientes algo, estás fortaleciendo ciertas conexiones neuronales y debilitando otras. Es como un camino en el bosque. Cuanto más lo recorres, más marcado queda. Y cuanto más marcado queda, más fácil es seguirlo la próxima vez. Por eso los hábitos son tan difíciles de cambiar. No es falta de voluntad. Es que has recorrido ese camino tantas veces que tu cerebro lo sigue automáticamente, sin que tengas que pensar. La buena noticia es que esto funciona en ambas direcciones. Si dejas de recorrer un camino, con el tiempo se va borrando. Las conexiones neuronales que no usas se debilitan. Y si empiezas a recorrer un camino nuevo, aunque al principio cueste, con el tiempo ese camino se va marcando y se vuelve más fácil. Aplicado a la necesidad de validación, esto significa que cada vez que buscas aprobación externa, estás fortaleciendo el circuito que te hace dependiente de esa aprobación. Y cada vez que eliges no buscarla, cada vez que toleras la incomodidad de no saber si gustas o no, cada vez que haces algo sin esperar que nadie lo aplauda, estás debilitando ese circuito y fortaleciendo otro. El circuito de la autosuficiencia, el circuito de la paz interior, el circuito de la libertad. No es fácil. Al principio duele. Tu cerebro está acostumbrado a recibir su dosis de validación y cuando no la recibe, protesta. Es como cualquier abstinencia. Hay ansiedad, hay incomodidad, hay una vocecita que te dice venga, mira el móvil, solo una vez, a ver si alguien te ha escrito. Pero si aguantas, si te quedas con la incomodidad sin actuar sobre ella, algo empieza a cambiar. El circuito viejo se va debilitando, el circuito nuevo se va fortaleciendo y con el tiempo, lo que antes te costaba un esfuerzo enorme empieza a salir de forma natural. Hay otro concepto neurocientífico que me parece fundamental para entender esto. Se llama la red neuronal por defecto. Es un conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando no estás haciendo nada en particular. Cuando tu mente divaga, cuando no estás concentrado en ninguna tarea externa. Durante mucho tiempo los científicos ignoraron esta red porque pensaban que el cerebro en reposo no hacía nada interesante, pero resulta que hace mucho. Resulta que cuando tu mente divaga, está haciendo algo muy específico. Está pensando en ti mismo, en los demás y en tu relación con los demás. La red neuronal por defecto es donde vive gran parte de tu preocupación social. Es donde tu cerebro simula conversaciones futuras, repasa conversaciones pasadas, se pregunta qué pensará fulano de lo que dijiste, anticipa cómo reaccionará mengano a lo que vas a hacer. Es la sede de la rumiación social. Y en las personas con alta ansiedad social, esta red está hiperactiva. Pasan demasiado tiempo ahí dentro, dando vueltas a lo que los demás piensan de ellas. ¿Sabes qué desactiva la red neuronal por defecto? La atención enfocada. Cuando estás completamente concentrado en algo, cuando estás en estado de flow, cuando tu atención está puesta en una tarea que te absorbe, la red neuronal por defecto se apaga. Dejas de pensar en ti mismo. Dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. Simplemente estás presente haciendo lo que haces. Por eso las personas que tienen pasiones absorbentes, proyectos que les importan, trabajos que les apasionan, suelen tener menos ansiedad social que las personas que no tienen nada que les absorba. No es que sean más seguras de sí mismas por naturaleza, es que pasan menos tiempo en la red neuronal por defecto. Pasan menos tiempo rumiando sobre su imagen social, tienen algo más importante en lo que pensar.
Esto me lleva a otro punto importante. Una de las formas más efectivas de reducir la necesidad de validación externa es tener algo que te importe más que gustar. Un proyecto, una misión, una pasión, algo que sea tan importante para ti que la opinión de los demás pase a un segundo plano. Porque cuando tienes algo así, cuando tu energía está puesta en crear, en construir, en hacer algo que te importa, simplemente no tienes tiempo ni espacio mental para estar constantemente pendiente de si caes bien o mal. Piensa en las personas que admiras, las que realmente admiras, no las que son famosas por ser famosas, los artistas que crearon obras que cambiaron el mundo, los científicos que dedicaron su vida a entender algo, los activistas que lucharon por causas que les importaban más que su propia comodidad. ¿Crees que estaban pendientes de cuántos likes tenían? ¿Crees que calibraban cada decisión en función de lo que pensaría la gente? No, estaban demasiado ocupados haciendo lo que les importaba. Y paradójicamente, eso es lo que los hizo admirables. No estoy diciendo que tengas que cambiar el mundo para dejar de necesitar validación. Estoy diciendo que necesitas algo que te importe, algo propio, algo que sea tuyo independientemente de lo que piensen los demás. Puede ser pequeño, puede ser un jardín que cuidas, un instrumento que aprendes, un libro que escribes, un oficio que perfeccionas. Lo importante es que sea tuyo, que lo hagas porque quieres hacerlo, no porque esperas que alguien te aplauda por ello. Vamos a hablar de otra estructura cerebral que es clave en todo esto, la corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que está justo detrás de tu frente y es lo que nos hace humanos en muchos sentidos. Es donde vive tu capacidad de planificar, de tomar decisiones conscientes, de inhibir impulsos, de pensar a largo plazo. Es la parte racional de tu cerebro y está en constante tensión con las partes más primitivas, como la amígdala y el sistema límbico, que son las que generan las respuestas emocionales automáticas. Cuando sientes esa necesidad urgente de revisar el móvil, de buscar validación, de hacer algo para que te aplaudan, eso viene de las partes primitivas del cerebro. Es un impulso, una urgencia, una sensación de necesito esto ahora. La corteza prefrontal es la que puede decir espera, no necesitas esto, puedes tolerar la incomodidad, tienes objetivos más importantes, pero aquí está el problema. La corteza prefrontal se cansa, tiene recursos limitados, y cuando estás estresado, cansado o emocionalmente agotado, las partes primitivas del cerebro ganan. Por eso es tan difícil resistir las tentaciones cuando estás cansado. Por eso comes porquerías después de un día duro aunque habías decidido comer sano. Por eso revisas el móvil compulsivamente cuando estás ansioso aunque sabes que no deberías. Tu corteza prefrontal está agotada y no puede inhibir los impulsos que vienen de abajo. ¿Qué significa esto para la necesidad de validación? Significa que no puedes confiar solo en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y tarde o temprano se agota. Lo que necesitas es cambiar el juego, cambiar el entorno, hacer que la opción por defecto sea la que te conviene. Te doy ejemplos concretos. Si quieres dejar de revisar el móvil constantemente buscando validación, no confíes en tu capacidad de resistir la tentación. Pon el móvil en otra habitación, desactiva las notificaciones, haz que sea difícil acceder a las aplicaciones que te enganchan. No estás siendo débil al hacer esto, estás siendo inteligente. Estás reconociendo cómo funciona tu cerebro y diseñando tu entorno para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Si quieres dejar de buscar la aprobación de ciertas personas que te hacen sentir mal contigo mismo, no confíes en tu capacidad de ignorar sus opiniones. Reduce el contacto. Pon distancia. Rodéate de personas que te apoyan en lugar de personas que te hacen dudar de ti. No es cobardía, es estrategia. Es reconocer que tu cerebro es vulnerable a ciertas influencias y protegerte de ellas hasta que seas más fuerte. Si quieres desarrollar tu propia fuente de validación interna, no esperes a que surja espontáneamente. Cultívala. Dedica tiempo cada día a hacer cosas que disfrutas sin esperar que nadie las vea. Celebra tus logros contigo mismo sin necesidad de publicarlos. Aprende a darte el reconocimiento que buscas en los demás. Al principio se sentirá raro. Al principio tu cerebro seguirá buscando la validación externa porque es a lo que está acostumbrado, pero con el tiempo, con repetición, los circuitos cambian. Hay un estudio que me parece fascinante en este contexto. Investigadores de la Universidad de California estudiaron qué pasa en el cerebro cuando las personas reciben cumplidos. Encontraron que los cumplidos activan el estriado ventral, una región central del sistema de recompensa.
exactamente igual que las recompensas monetarias? Recibir un cumplido y recibir dinero se sienten igual para tu cerebro. Ambos son recompensas que activan los mismos circuitos. Pero aquí viene lo interesante. También estudiaron qué pasa cuando las personas se dan cumplidos a sí mismas, cuando practican lo que se llama autocompasión o autocumplidos. Y encontraron que con práctica el cerebro puede aprender a activar los mismos circuitos de recompensa internamente. Es decir, puedes aprender a darte a ti mismo lo que antes solo podías obtener de los demás. No es magia. No es pensamiento positivo vacío. Es neuroplasticidad aplicada. Estás entrenando a tu cerebro para que genere internamente las recompensas que antes dependían del exterior. Y con suficiente práctica, esa capacidad se vuelve automática. Ya no tienes que esforzarte para sentirte bien contigo mismo. Simplemente lo sientes. Otra cosa que la neurociencia nos enseña es la importancia de la regulación emocional. Cuando sientes esa urgencia de buscar validación, cuando sientes esa ansiedad de no saber si gustas o no, lo que estás experimentando es una emoción. Y las emociones se pueden regular. No reprimir, que es diferente. Regular. Observar sin actuar. Dejar que pasen sin que te controlen. Hay una técnica que viene de la investigación en neurociencia afectiva que se llama etiquetado afectivo. Es muy simple. Cuando sientes una emoción intensa, en lugar de actuar sobre ella inmediatamente, le pones nombre. Dices, en voz alta o en tu mente, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo necesidad de aprobación, estoy sintiendo miedo al rechazo. Solo eso. Solo nombrar lo que sientes. ¿Sabes qué pasa en el cerebro cuando haces esto? La activación de la amígdala, la región que genera la respuesta emocional, disminuye. Y la activación de la corteza prefrontal, la región racional, aumenta. Es como si nombrar la emoción te diera distancia de ella. Ya no eres la emoción, eres alguien que está observando la emoción y desde esa posición de observador tienes mucho más control sobre cómo respondes. La próxima vez que sientas esa urgencia de buscar validación, prueba esto. En lugar de actuar inmediatamente, para. Observa lo que sientes. Ponle nombre. Ah, esto es ansiedad social. Esto es miedo a no gustar. Esto es la vieja necesidad de aprobación. Y luego observa cómo, al nombrarla, pierde algo de poder sobre ti. No desaparece del todo, pero se vuelve más manejable. Y con práctica, cada vez más manejable. Quiero hablarte de algo que descubrí hace tiempo y que creo que es relevante aquí. En mi libro Atravesando el desierto hablo de un concepto que llamo el vacío fértil. Es ese espacio incómodo que aparece cuando dejas de llenar tu vida con ruido, con distracciones, con la búsqueda constante de validación externa. Al principio ese vacío asusta. Parece que no hay nada ahí. Parece que si dejas de buscar aprobación, si dejas de necesitar a los demás, te vas a quedar solo con un agujero negro que te va a tragar. Pero lo que he descubierto y lo que la neurociencia confirma es que ese vacío no está vacío. Está lleno de potencial. Es el espacio donde puede crecer algo nuevo. Es el silencio necesario para escuchar tu propia voz. Y si tienes el coraje de quedarte ahí, de no llenarlo inmediatamente con la primera distracción disponible, algo empieza a emerger. Una sensación de ti mismo que no depende de nadie. Una paz que no necesita validación. Una completitud que siempre estuvo ahí pero que no podías ver porque estabas demasiado ocupado buscando fuera lo que solo podías encontrar dentro. Hay otro aspecto neurocientífico que quiero mencionar porque es crucial. Se llama el sistema de relevancia. Es el sistema que determina qué cosas notas y qué cosas ignoras, porque tu cerebro no puede procesar toda la información que recibe, hay demasiada, así que tiene que filtrar, tiene que decidir qué es importante y qué no. Y el sistema de relevancia es el que hace ese trabajo. ¿Qué determina qué es relevante para tu cerebro? Principalmente dos cosas, lo que es nuevo o inesperado y lo que está relacionado con tus objetivos y necesidades actuales. Si tienes hambre, tu cerebro nota la comida. Si tienes miedo, tu cerebro nota los peligros. Y si necesitas validación, tu cerebro nota obsesivamente todas las señales sociales que podrían indicar aprobación o rechazo. Por eso las personas con alta necesidad de validación están constantemente escaneando el entorno en busca de señales. ¿Me miró bien? ¿Sonrió al verme? ¿Qué quiso decir con ese comentario? ¿Por qué no me ha respondido el mensaje? Su sistema de relevancia está calibrado para notar todo lo que tenga que ver con su imagen social.
y eso es agotador. Es como vivir en estado de alerta permanente. Cuando reduces la necesidad de validación, tu sistema de relevancia se recalibra. Dejas de notar obsesivamente las señales sociales porque ya no son tan importantes para ti. Dejas de analizar cada interacción buscando pistas de si gustas o no, y esa energía mental que antes gastabas en eso queda libre para otras cosas, para notar la belleza del mundo, para concentrarte en lo que estás haciendo, para estar presente en lugar de estar constantemente evaluando tu posición social. Esto me lleva a hablar de la meditación, no como práctica espiritual, aunque puede serlo, sino como herramienta neurocientífica. Los estudios sobre meditación han explotado en las últimas 2 décadas, y lo que muestran es impresionante. La meditación regular cambia literalmente la estructura del cerebro. Aumenta la densidad de materia gris en regiones asociadas con la regulación emocional, la atención y la autoconciencia. Reduce la actividad de la amígdala, la región del miedo y la reactividad emocional. Fortalece las conexiones entre la corteza prefrontal y las regiones emocionales, mejorando la capacidad de regular las emociones. Y específicamente relevante para lo que estamos hablando. La meditación reduce la actividad de la red neuronal por defecto. Esa red de la que hablamos antes, donde vive la rumiación social, la preocupación por lo que piensan los demás, el análisis obsesivo de tu imagen. Los meditadores experimentados pasan menos tiempo en esa red, tienen menos pensamientos autorreferenciales, están más presentes y menos atrapados en su propia narrativa mental. No estoy diciendo que tengas que volverte un monje budista, estoy diciendo que 10 minutos al día de práctica de atención plena pueden empezar a cambiar tu cerebro. No es magia, es entrenamiento. Estás fortaleciendo ciertos circuitos y debilitando otros. Estás enseñando a tu cerebro a estar presente en lugar de divagar hacia la preocupación social. Y con el tiempo, eso se convierte en tu nueva normalidad. Antes de terminar este bloque, quiero hablarte de un concepto que creo que es fundamental. Se llama el locus de control. Es un concepto de psicología que describe dónde crees que está el control de tu vida. Las personas con locus de control externo creen que lo que les pasa depende de factores externos: la suerte, los demás, las circunstancias. Las personas con locus de control interno creen que lo que les pasa depende principalmente de sus propias acciones y decisiones. La necesidad de validación está muy relacionada con el locus de control externo. Si crees que tu valor depende de lo que piensen los demás, estás poniendo el control de tu bienestar emocional fuera de ti. Estás diciendo, en efecto, mi felicidad depende de que tú me apruebes. Y eso te convierte en rehén de los demás. Mover el locus de control hacia adentro es parte fundamental del proceso de liberarte de la necesidad de validación. Es pasar de mi valor depende de lo que piensan los demás a mi valor lo determino yo. Es pasar de necesito que me elijan para estar bien a puedo estar bien independientemente de si me eligen o no. Ese cambio de perspectiva no ocurre de un día para otro, pero con práctica, con experiencia, con los circuitos neuronales adecuados, fortaleciéndose, va ocurriendo. Y cuando ocurre, todo cambia. Ya no eres una hoja al viento de las opiniones ajenas. Eres alguien con raíces propias. Alguien que puede recibir críticas sin derrumbarse y cumplidos sin inflarse. Alguien que sabe quién es independientemente de lo que el mundo le diga. Eso es madurez emocional. Eso es libertad. Y eso es exactamente lo que la neurociencia nos dice que es posible desarrollar. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo se ve esto en la práctica. Cómo son las relaciones cuando ya no necesitas. Cómo es el amor cuando ya no es dependencia. Y cómo puedes empezar a moverte hacia ese lugar si todavía no estás ahí. Pero antes de llegar a eso, quiero que te quedes con algo de lo que hemos visto aquí. Tu cerebro no es tu destino. Los circuitos que tienes ahora, las necesidades que sientes, los patrones que te dominan, no son permanentes. Pueden cambiar. Puedes cambiarlos con conocimiento, con práctica, con paciencia. No es fácil. Nada que valga la pena lo es, pero es posible, y saber que es posible es el primer paso para hacerlo realidad. Sigamos. Llegamos al punto más delicado de todo lo que te estoy contando, porque hasta ahora hemos hablado de soledad, de independencia, de no necesitar a los demás. Y todo eso puede sonar frío si no se entiende bien. Puede sonar a construir muros, a cerrarse, a decidir que el amor no vale la pena y que es mejor estar solo, pero no es eso. No es eso en absoluto. Lo que quiero contarte ahora es exactamente lo contrario.
Quiero hablarte de cómo se ama cuando ya no necesitas, de cómo son las relaciones cuando vienen desde la abundancia y no desde la carencia, de cómo cambia todo, absolutamente todo, cuando puedes mirar a alguien a los ojos y decir, te elijo, sin que eso signifique te necesito para estar completo. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y la mayoría de la gente las confunde. La mayoría de la gente cree que amar es necesitar. Que si no necesitas a alguien, no lo amas de verdad. Que el amor verdadero es ese que te quita el sueño. Que te hace sufrir cuando no está. Que te hace sentir que sin esa persona no puedes vivir. Y eso no es amor. Eso es dependencia disfrazada de amor. Eso es hambre emocional, buscando a alguien que la sacie. Y aunque se sienta intenso, aunque se sienta real, aunque se sienta como lo más importante del mundo, no es sano. Y casi nunca dura. Déjame explicarte por qué. Cuando necesitas a alguien para estar bien, cuando tu felicidad depende de que esa persona esté ahí, de que te quiera, de que te elija, entras en una dinámica muy particular. Empiezas a hacer cosas no porque quieras hacerlas, sino porque tienes miedo de perder a esa persona. Empiezas a callarte opiniones que podrían molestarle. Empiezas a ceder en cosas que no quieres ceder. Empiezas a convertirte en una versión de ti mismo diseñada para gustarle, para retenerle, para asegurarte de que no se va. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas desapareciendo. La persona que eras antes de la relación se va diluyendo. Y lo que queda es alguien que existe en función de otro. Alguien que ha sacrificado su identidad en el altar de no estar solo. Y aquí viene lo irónico. Esa estrategia no funciona. Cuanto más te pierdes a ti mismo para retener a alguien, más probable es que esa persona se vaya, porque nadie quiere estar con alguien que no tiene identidad propia. Nadie quiere cargar con el peso de ser responsable de la felicidad de otro. Es agotador, es asfixiante, y aunque al principio pueda parecer halagador que alguien te necesite tanto, con el tiempo se convierte en una carga insoportable. He visto esto tantas veces que ya perdí la cuenta. Relaciones que empiezan con pasión intensa, con ese te necesito, no puedo vivir sin ti, y que terminan en resentimiento y agotamiento. Porque la necesidad no es sostenible. La necesidad consume. La necesidad exige. Y ninguna persona, por mucho que te quiera, puede ser tu fuente constante de validación, de seguridad, de sentido. Eso es un trabajo que solo tú puedes hacer. Y si intentas externalizarlo, tarde o temprano la relación colapsa bajo el peso de expectativas imposibles. Ahora imagina lo contrario. Imagina dos personas que están bien solas, que han hecho el trabajo de conocerse, de aceptarse, de construir una vida que les satisface independientemente de si tienen pareja o no. Dos personas que no se necesitan, que podrían seguir perfectamente con sus vidas si la otra desapareciera mañana. Sería triste, sería doloroso, pero no sería el fin del mundo. No sería el colapso de su identidad. No sería quedarse sin razón para vivir. ¿Sabes cómo son las relaciones entre personas así? Son ligeras. Son libres. Son dos personas que eligen estar juntas cada día no porque les aterrorice la alternativa, sino porque genuinamente quieren compartir su vida. No hay celos enfermizos porque no hay miedo desesperado a perder. No hay control porque no hay necesidad de asegurarse de que el otro no se va. No hay manipulación porque no hay dependencia que proteger. Hay dos personas completas que deciden caminar juntas un tramo del camino, y si algún día deciden separarse, pueden hacerlo con dolor pero sin destrucción, pueden soltar sin aferrarse, pueden dejar ir sin perder su identidad en el proceso. Eso es amor adulto, eso es amor maduro, y es mucho más raro de lo que parece, porque la mayoría de las relaciones están construidas sobre necesidad mutua, sobre yo te necesito y tú me necesitas, y mientras nos sigamos necesitando esto funciona. Y el momento en que uno de los dos deja de necesitar tanto, el momento en que uno de los dos empieza a crecer y a volverse más independiente, la relación entra en crisis, porque estaba construida sobre la necesidad, no sobre la elección, y cuando la necesidad desaparece, no queda nada que la sostenga. Quiero que entiendas algo importante. No necesitar a alguien no significa no quererlo, no significa que te dé igual si está o no está. No significa frialdad ni indiferencia. Significa que tu bienestar fundamental no depende de esa persona. Significa que puedes quererla profundamente y al mismo tiempo saber que estarías bien sin ella. Y eso, lejos de ser una forma menor de amor,
es la forma más pura de amor que existe, porque cuando no necesitas a alguien, puedes verlo de verdad. No estás proyectando en esa persona tus carencias, tus miedos, tus necesidades insatisfechas. No la estás usando para llenar un vacío. La estás viendo como es, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos. Y la estás eligiendo así, completa, real, sin necesidad de que sea diferente para que tú estés bien. Eso es un regalo enorme que le das a alguien. El regalo de ser visto sin condiciones. El regalo de ser querido sin ser necesitado. El regalo de saber que estás con alguien porque quiere estar contigo, no porque le aterrorice estar solo. No hay mayor declaración de amor que esa. Te elijo libremente. Podría estar sin ti y estar bien, pero quiero estar contigo. Hay una paradoja aquí que me parece fascinante. Cuanto menos necesitas a alguien, más capaz eres de amarlo bien. Y cuanto más lo necesitas, más probable es que lo ames mal. Porque la necesidad distorsiona. La necesidad te hace ver lo que quieres ver en lugar de lo que es. La necesidad te hace aferrarte cuando deberías soltar. La necesidad te hace tolerar cosas que no deberías tolerar, porque el miedo a perder es más fuerte que el respeto a ti mismo. En cambio, cuando no necesitas, puedes poner límites sanos sin miedo a que se vaya. Puedes decir que no cuando algo no te parece bien. Puedes ser honesto sobre lo que sientes sin calcular si esa honestidad te va a costar la relación. Puedes ser tú mismo completamente porque no estás desesperado por gustar. Y paradójicamente, eso te hace mucho más atractivo, porque la autenticidad es magnética, la seguridad en uno mismo es magnética, la capacidad de estar bien solo es magnética. Las personas que más atraen no son las que más necesitan, son las que menos necesitan, las que tienen una vida propia, intereses propios, una identidad que no depende de nadie. Esas personas son como faros, brillan con luz propia, y los demás se sienten atraídos hacia esa luz, no porque la necesiten, sino porque es hermoso estar cerca de alguien que brilla. Déjame hablarte de cómo se ve esto en la práctica cotidiana, porque es fácil hablar de conceptos abstractos como amor sin necesidad o independencia emocional, pero lo importante es cómo se traduce eso en el día a día de una relación. Una persona que no necesita a su pareja puede pasar tiempo sola sin ansiedad, puede dejar que su pareja salga con amigos sin sentir celos enfermizos, puede tener conversaciones difíciles sin miedo a que la relación se rompa, puede escuchar críticas sin derrumbarse, puede dar espacio sin sentir que lo está perdiendo, puede amar sin asfixiar. Una persona que necesita demasiado a su pareja no puede hacer ninguna de esas cosas. Cada momento separados es un momento de ansiedad. Cada salida con amigos es una amenaza potencial. Cada conversación difícil es un riesgo de abandono. Cada crítica es un ataque a su valor como persona. Cada espacio que da se siente como distancia que lo aleja de lo único que lo mantiene a flote. ¿Ves la diferencia? Una relación entre dos personas independientes es un baile. Cada uno tiene sus propios pasos, su propio ritmo, su propia música interior. Y cuando bailan juntos, crean algo hermoso precisamente porque cada uno aporta algo propio. Una relación entre dos personas dependientes es un abrazo desesperado. Dos personas aferradas la una a la otra por miedo a caer. Y aunque desde fuera pueda parecer intimidad, desde dentro es asfixia. Ahora quiero ser honesto contigo sobre algo. Llegar a este punto no es fácil. No se trata de decidir un día voy a dejar de necesitar a los demás y que mágicamente ocurra. Es un proceso largo, a veces doloroso, que requiere trabajo interior, autoconocimiento y muchas veces atravesar experiencias difíciles que te obligan a encontrar recursos en ti mismo que no sabías que tenías. En mi libro Atravesando el desierto hablo precisamente de esto, de ese proceso de atravesar la soledad, el vacío, la pérdida de las ilusiones, para llegar al otro lado convertido en alguien más completo. No es un camino fácil, el desierto no es cómodo, pero lo que hay al otro lado vale todo lo que cuesta llegar. Y quiero decirte algo más, no tienes que hacerlo solo. Paradójicamente, una de las mejores formas de desarrollar independencia emocional es tener relaciones sanas con personas que también están en ese camino. Personas que te apoyan sin rescatarte, que te acompañan sin cargarte, que te quieren sin necesitarte. Esas relaciones existen, y cuando las encuentras, aceleran el proceso enormemente. Quiero hablarte de algo que observo mucho y que creo que es importante entender. Hay personas que confunden independencia emocional con evitación emocional, que confunden no necesitar con no querer acercarse, que usan la idea de estoy bien solo como excusa para no arriesgarse,
para no abrirse, para no ser vulnerables, y eso no es libertad. Eso es miedo disfrazado de libertad. La verdadera independencia emocional no te cierra al amor, te abre a él, porque ya no tienes miedo, ya no te aterra que te rechacen porque sabes que sobrevivirás, ya no te paraliza la idea de que te hagan daño porque sabes que puedes recuperarte, ya no evitas la intimidad porque ya no la necesitas para estar completo, solo la deseas para enriquecer una vida que ya es plena. La persona que evita el amor porque le da miedo necesitar está tan atrapada como la persona que necesita desesperadamente, solo que su prisión tiene otros barrotes. En lugar de depender de los demás, depende de no depender. En lugar de buscar constantemente validación, huye constantemente de la posibilidad de necesitarla. Y eso también es una cadena más sutil, más difícil de ver, pero igualmente limitante. La libertad real está en el medio, en poder estar solo y estar bien, y poder estar acompañado y estar bien, en poder necesitar a veces sin que eso te defina, en poder dar y recibir sin llevar la cuenta, en poder amar con todo el corazón, sabiendo que ese corazón seguirá latiendo aunque el amor termine. Hay algo más que quiero decirte sobre las relaciones desde este lugar de no necesidad, y es que cambia completamente la forma en que manejas los conflictos. Cuando necesitas desesperadamente a alguien, los conflictos son aterradores. Cada discusión se siente como una amenaza existencial. Cada desacuerdo podría ser el principio del fin, y por eso evitas los conflictos a toda costa. Te callas, cedes, tragas. Haces cualquier cosa para mantener la paz porque la alternativa es demasiado aterradora. Pero cuando no necesitas, los conflictos son simplemente conflictos. Son desacuerdos que hay que resolver. Son diferencias que hay que negociar. Son conversaciones incómodas que hay que tener. Pero no son amenazas existenciales, no ponen en riesgo tu supervivencia emocional. Y por eso puedes abordarlos con calma. Puedes decir lo que piensas sin miedo. Puedes escuchar lo que el otro piensa sin ponerte a la defensiva. Puedes buscar soluciones en lugar de buscar formas de evitar el problema. Las mejores parejas que conozco no son las que nunca discuten. Son las que discuten bien. Las que pueden tener desacuerdos profundos y seguir respetándose. Las que pueden decirse verdades incómodas y seguir queriéndose. Las que no tienen miedo de los conflictos porque saben que los conflictos no van a destruir lo que tienen. Y esa seguridad viene precisamente de no necesitar. De saber que la relación es importante pero no es todo. De saber que pueden perderla y seguir estando bien. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es fundamental y que muy poca gente entiende. La soledad como práctica. No la soledad como castigo ni como situación que hay que resolver lo antes posible. La soledad como espacio deliberado que cultivas porque te hace bien. Incluso en las mejores relaciones, incluso cuando tienes pareja, amigos, familia, necesitas tiempo a solas, tiempo para reconectarte contigo mismo, tiempo para escuchar tu propia voz sin el ruido de los demás, tiempo para hacer cosas que te gustan sin tener que coordinar con nadie. Eso no es egoísmo, es higiene emocional, es mantenimiento de tu identidad, es asegurarte de que sigues siendo alguien, además de ser pareja, amigo, hijo, padre. Las personas que no pueden estar solas ni un momento son las que más rápido se pierden en las relaciones, porque no tienen un yo al que volver, no tienen un centro propio. Todo su sentido de identidad viene de fuera, de los roles que juegan, de las relaciones que tienen, y cuando esas relaciones cambian o terminan, se quedan sin nada, se quedan sin saber quiénes son. En cambio, las personas que cultivan su soledad, que disfrutan de tiempo a solas, que tienen una relación rica consigo mismas, pueden entrar y salir de relaciones sin perder su centro. Pueden amar profundamente sin disolverse. Pueden comprometerse sin desaparecer. Porque siempre tienen un lugar al que volver, un lugar que es solo suyo, un lugar donde son ellas mismas sin necesidad de ser nada más. Hay un ejercicio que me parece muy útil para desarrollar esto. Se trata de hacer regularmente cosas que disfrutes completamente solo, no cosas que haces solo porque no tienes con quién hacerlas, cosas que eliges hacer solo aunque pudieras hacerlas acompañado, ir a un restaurante solo y disfrutar de la comida sin necesidad de conversación, ver una película solo y no tener que comentarla con nadie, viajar solo y tomar decisiones sin tener que negociar con nadie. Al principio puede resultar incómodo. Vivimos en una cultura que estigmatiza la soledad, que ve a alguien solo en un restaurante y asume que es porque no tiene amigos, no porque haya elegido estar solo, pero cuando superas ese estigma,
Cuando empiezas a disfrutar genuinamente de tu propia compañía, algo cambia. Te das cuenta de que eres suficiente, que no necesitas a nadie para pasarlo bien, que tu propia presencia es valiosa y disfrutable. Y eso, lejos de alejarte de los demás, te acerca de una forma más sana. Porque cuando eliges estar con alguien, ya no es por huir de la soledad. Es porque genuinamente quieres estar con esa persona. Y esa diferencia se nota, se siente, cambia la calidad de cada interacción. Quiero hablar de algo que creo que es muy importante y que tiene que ver con las expectativas. Cuando necesitas a alguien, tiendes a tener expectativas muy altas sobre lo que esa persona debería darte. Debería hacerme feliz. Debería entenderme siempre. Debería estar disponible cuando lo necesito. Debería saber lo que quiero sin que tenga que decírselo. Y cuando esas expectativas no se cumplen, porque ningún ser humano puede cumplirlas consistentemente, te frustras, te decepcionas, sientes que te han fallado. Pero cuando no necesitas, tus expectativas son diferentes. No esperas que nadie te haga feliz, porque ya sabes cómo hacerte feliz tú mismo. No esperas que nadie te entienda siempre porque sabes que la comprensión perfecta no existe. No esperas que nadie esté siempre disponible porque respetas que los demás tienen sus propias vidas. Y entonces, cuando alguien te da algo, cuando alguien está ahí, cuando alguien te entiende, lo recibes como un regalo. No como algo que te debían, como algo que eligen darte libremente. Esa diferencia de perspectiva cambia todo. Pasas de la frustración constante de expectativas incumplidas a la gratitud constante por lo que recibes. Pasas de sentirte decepcionado por lo que no te dan a sentirte agradecido por lo que sí te dan. Y eso transforma las relaciones. Las hace más ligeras, más alegres, más sostenibles. Hay algo que quiero decirte sobre el proceso de llegar aquí. No es lineal. No es que un día necesitas y al día siguiente ya no necesitas y problema resuelto. Es un camino con avances y retrocesos. Hay días en que te sientes completamente independiente, seguro de ti mismo, capaz de estar solo sin problema. Y hay días en que la vieja necesidad vuelve, en que te sientes vulnerable, en que querrías que alguien viniera a rescatarte. Eso es normal. Eso es humano. Los circuitos viejos no desaparecen de un día para otro. A veces, especialmente en momentos de estrés o de cansancio, vuelven a activarse. Y cuando eso pasa, no significa que hayas fracasado. No significa que todo el trabajo que has hecho no sirvió de nada. Significa que eres humano. Y que los humanos tenemos días mejores y días peores. Lo importante no es no volver a sentir necesidad nunca. Eso es imposible. Lo importante es cómo respondes cuando la sientes. Antes, cuando sentías necesidad, actuabas sobre ella inmediatamente. Llamabas, buscabas, te aferrabas. Ahora puedes sentir la necesidad, reconocerla y elegir no actuar sobre ella. Puedes decirte a ti mismo: esto es la vieja necesidad. La conozco, va a pasar. Y dejarla pasar. Eso es progreso. Eso es crecimiento. No la ausencia de la necesidad, sino la capacidad de no ser controlado por ella. Quiero hablarte de algo que a menudo se malinterpreta. Cuando hablo de no necesitar a los demás, no estoy hablando de no tener relaciones. No estoy hablando de aislarse. No estoy hablando de decidir que los demás no importan. Los humanos somos animales sociales. Necesitamos conexión. Necesitamos pertenencia. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Eso está grabado en nuestro ADN y no va a desaparecer por mucho trabajo interior que hagas. De lo que estoy hablando es de la calidad de esa necesidad, de la diferencia entre necesitar a alguien específico para estar bien y necesitar conexión humana en general. La primera es dependencia, la segunda es humanidad. Puedes necesitar conexión humana y al mismo tiempo no necesitar que esa conexión venga de una persona específica. Puedes querer amor y al mismo tiempo no necesitar que ese amor venga de alguien en particular. Puedes desear compañía y al mismo tiempo estar perfectamente bien si la compañía no está disponible en este momento. Esa es la diferencia sutil pero crucial. No se trata de no necesitar nada de nadie, se trata de no poner toda tu necesidad de conexión en una sola persona, de diversificar tus fuentes de amor, de pertenencia, de validación, de tener amigos además de pareja, comunidad además de familia, intereses propios además de intereses compartidos, de manera que si una fuente se seca, las otras siguen fluyendo, de manera que nunca estés completamente a merced de una sola persona. Esto me lleva a hablar de la comunidad.
Vivimos en una época extraña, nunca hemos estado más conectados tecnológicamente y nunca hemos estado más aislados emocionalmente. Las comunidades que antes sostenían a las personas, los pueblos, los barrios, las iglesias, los clubes, se han ido desintegrando y en su lugar tenemos individuos aislados frente a pantallas, buscando en las redes sociales la pertenencia que ya no encuentran en el mundo real. Eso es un problema, porque la soledad que te hace fuerte, la soledad que cultivas deliberadamente, es muy diferente del aislamiento que sufres porque no tienes alternativa. La primera te empodera, la segunda te destruye. Si quieres desarrollar verdadera independencia emocional, necesitas paradójicamente comunidad. Necesitas personas que te apoyen en el proceso. Necesitas lugares donde pertenecer que no dependan de una sola relación. Necesitas amigos, grupos, espacios donde puedas ser tú mismo y sentirte aceptado. No tienes que hacerlo todo solo. De hecho, intentar hacerlo todo solo es otra forma de dependencia invertida. Es depender de no depender. La verdadera libertad incluye la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitas, de apoyarte en otros cuando hace falta, de recibir amor sin sentir que eso te hace débil. Llegando al final de este viaje, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de tener miedo? ¿Qué pasaría si pudieras vivir sin el miedo constante a que te rechacen, a que te abandonen, a quedarte solo? ¿Cómo sería tu vida si pudieras relacionarte desde el amor en lugar de desde el miedo? Piénsalo un momento. Todas las veces que no dijiste lo que pensabas por miedo a que no les gustara. Todas las veces que te quedaste en una situación que no te hacía bien por miedo a no encontrar algo mejor. Todas las veces que actuaste de formas que no te representaban por miedo a ser rechazado si mostrabas quién eras realmente. Todo ese miedo, toda esa energía gastada en protegerte de un dolor que quizás nunca llegue. ¿Qué podrías hacer con esa energía si estuviera libre? La independencia emocional de la que he estado hablando no es un estado de frialdad, es un estado de libertad. Libertad del miedo que te ha controlado toda tu vida. Libertad de actuar según tus valores en lugar de según tu necesidad de aprobación. Libertad de amar a quien quieras amar de la forma en que quieras amarlo. Libertad de estar solo cuando quieras estar solo y acompañado cuando quieras estar acompañado. Sin desesperación, sin dependencia, sin miedo. No te voy a mentir, llegar ahí lleva tiempo, lleva trabajo, lleva momentos incómodos, conversaciones difíciles contigo mismo, atravesar vacíos que preferirías evitar, pero lo que hay al otro lado vale todo lo que cuesta llegar, porque al otro lado hay paz, una paz que no depende de nadie, una paz que llevas contigo, vayas donde vayas, una paz que nadie puede quitarte porque no te la dio nadie. La construiste tú, con cada momento de soledad que toleraste sin huir, con cada vez que elegiste no buscar validación aunque la necesitaras, con cada decisión de ser fiel a ti mismo aunque eso significara no gustar a todos. Esa paz es tuya, y una vez que la tienes, puedes hacer algo que antes era imposible. Puedes amar libremente, puedes dar sin esperar nada a cambio, puedes recibir sin sentir que contraes una deuda, puedes estar con alguien sin aferrarte y soltar sin destruirte. Eso es lo que te espera al otro lado del umbral. Una forma de vivir y de amar que quizás nunca imaginaste que era posible. Una forma que no depende de que nadie te elija. Una forma en la que tú eres suficiente. Antes de terminar, quiero dejarte algo en lo que pensar. Esta noche, antes de dormir, hazte una pregunta. Una sola. ¿Qué haría mañana si no tuviera miedo a lo que piensan los demás? No tienes que responderla ahora, solo déjala ahí. Deja que trabaje en ti mientras duermes y mañana cuando te despiertes, quizás veas algo que no habías visto antes. Quizás entiendas algo que no habías entendido. Quizás des un pequeño paso hacia esa libertad de la que hemos estado hablando. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por estar dispuesto a mirar cosas incómodas y a hacerte preguntas difíciles. No es fácil, pero es importante. Y el hecho de que estés aquí, de que hayas llegado hasta el final, dice algo de ti. Dice que estás buscando algo más que la superficie, que quieres entender, que quieres crecer. Si este vídeo te ha hecho pensar, si algo de lo que he dicho ha resonado contigo, te pido que te suscribas, no por mí, por ti, para que el algoritmo siga trayéndote contenido que te hace crecer. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una idea en el momento adecuado puede cambiar una vida. Déjame en los comentarios algo honesto.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti, sin esperar que nadie lo viera ni lo aplaudiera? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completo sin necesitar a nadie? Me interesa saber dónde estás en este camino. Soy Javier, esto ha sido Lo que no sabemos y te veo en el próximo vídeo.